Vamos a hablar un tema sumamente importante, mitos y verdades sobre las deudas junto al abogado experto en deudas, César Coronel Garcés. Bienvenido, César, nuevamente a La Familia en Contacto. La pregunta que tengo y que sé que muchas emprendedoras se cuestionan, si yo utilizo el dinero de un crédito para invertir, ¿es una mala idea? Bueno, primero gracias por la oportunidad, Virginia, Henry, qué gusto volver a estar aquí y saludar a todos nuestros televidentes. Endeudarse no es malo y ese es uno de los primeros mitos que hay que romper. Siempre y cuando se haga con responsabilidad, con la debida planificación, se cumpla con el pago de las obligaciones y cuando estos pagos no se pueden realizar a tiempo, encontrar alternativas y soluciones. Entonces, el primer mito que hay que derrumbar es que el endeudamiento es malo. No, el endeudamiento no es malo siempre que se lo haga con responsabilidad. Abogado, pero en este caso, cuando yo invierto en un emprendimiento, ¿qué hago? ¿Cómo yo sé que eso me va a servir? Porque el emprendimiento es, pues usted sabe que es batallado todos los días. Es mala idea crear un crédito, digamos, de $10,000 y yo lo pongo en un emprendimiento. ¿Cómo yo sé que este emprendimiento me va a dar la seguridad de? ¿Usted aconsejaría invertir? Siempre que el endeudamiento pueda implicar un retorno, se trata de un endeudamiento que en teoría es bueno. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, te compraste una congeladora para poder vender bolos en la ventana de tu casa. Este es un endeudamiento que, como te va a generar un retorno, podría ser bueno porque con las mismas ganancias puedes pagar la deuda. O sea, es un poco más cómodo. Es mucho más, digamos, posible que puedas cumplir. Pero en cambio es diferente que te endeudes por un viaje que no necesariamente implica una venta o un retorno, o que te endeudes con el pago de una cena a salir a comer con tu pareja, tus amigos. Entonces, el endeudamiento cuando implica bienes o servicios de larga duración, bienes y servicios de inversión o que te pueden traer retornos a través de un negocio, ese es un endeudamiento positivo. Doctor, hay una realidad que es real y es que, por ejemplo, hay personas que compraron un vehículo con la intención de no estar en mora, pero de pronto 2, 3 meses está en deuda y se lo pueden llevar preso. También hay personas que compran una lavadora, compran una moto y también se endeudan y quizás no pueden pagar con 2 o 3 meses de corrido. ¿Pueden ir presas estas personas o hay un juicio de coactiva? ¿Durante qué tiempo? Bueno, primero, lo más importante, no crea todo lo que le dicen. Y es que a veces para el momento en que te cobran las deudas, terminan diciéndote cualquier cosa y te amenazan con algo que no necesariamente tiene base legal. Primera aclaración, no existe prisión por deudas. La Constitución del Ecuador es sumamente clara respecto a que no existe prisión por deuda en nuestro país. Lo que sí existe es el apremio personal en caso de deudas por pensiones alimenticias. Es la única excepción porque se protege el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Apremio personal, ¿lo puede explicar mejor? Te pueden meter preso cuando no pagas las pensiones alimenticias. Ahí sí, únicamente, pero el resto de deudas no existe prisión por deudas. Ahora bien, otro mito también generalizado y es que muchas veces te llaman porque te compraste, por ejemplo, un celular o una blusa y te dicen prisión por deudas, pero además también te dicen coactiva. Ahí me asusto. Coactiva y dijo ahora. Coactiva es el diablo y uno se asusta, ¿verdad? Obvio. Pero la coactiva, y hay que aclararlo, es una potestad exclusiva del Estado. Es decir, solamente empresas públicas, banca pública, instituciones públicas y también aquellas empresas de seguros o bancos que han cerrado o han entrado en liquidación, solo en esos casos te pueden iniciar una coactiva. Pero si te compraste una blusa en el almacén de tu preferencia, ellos no tienen la potestad de iniciarte una coactiva y esa es una amenaza sin fundamento legal. Tener claro cuál es o qué significa juicio de coactiva, ¿cuándo se utiliza esta palabra? Claro, cuando el Estado es el que te está cobrando. Es decir, cuando tienes una deuda con el Estado y el Estado ejerce sus facultades para el cobro de estas deudas. Ahora, respondiendo al tema de los vehículos, porque también hay mucha gente que dicen, abogado, me atrasé 2 cuotas con el carro, me lo pueden quitar. Claro, un miedo. No. Y si llegara a pasar, porque he visto casos, muchos, de que te paran el carro y te dicen, entrégueme el vehículo porque usted está atrasado, tienes que exigir que te muestren la orden judicial, porque deben respetar el debido proceso. Es decir, ¿podría un endeudamiento por no pagar la cuota del carro terminar en que te quiten el vehículo? Sí, pero para eso primero tienen que demandarte y el juez ordenar el embargo del vehículo y con la asistencia de la fuerza pública, ahí sí te lo pueden quitar, secuestrar. Ahora, ya que tocamos ese tema, yo te quería preguntar, César, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros para no ser engañados, o sea, sobre las deudas, para no ser engañados por los cobradores? Ahora, esto me lo responde Henry también. Pausa.
Porque nos vamos a un corte y regresamos porque yo no quiero ser, y usted tampoco, engañadas por cobradores, pero la deuda puede que no sea Virginia, mala. pero ¿qué pasa cuando un padre de familia se atrasa en las pensiones escolares? Eso también vamos a desarrollarlo luego de la pausa comercial. Ya venimos con más En Contacto. Regresamos con mitos y verdades sobre las deudas. Antes del corte sabíamos, bueno, le había preguntado justamente al abogado qué debemos saber sobre las deudas para no ser engañados por los cobradores, pero antes quiero pedir la claqueta número 2 para que la ama de casa también vaya tomando en cuenta. Bueno, vamos a hablar sobre los mitos, por ejemplo. ¿Se prohíbe la salida del país por una coactiva, abogado, sí o no? No, la coactiva no implica la prohibición de salir del país porque el mal llamado juez de coactiva no es juez y solo te la puede ordenar un juez competente. ¿Te pueden quitar tus bienes por una deuda ajena, sí o no, abogado? Sí y no. No, porque obviamente si, por ejemplo, tú vives en una casa donde los bienes que tú tienes son tuyos y el que vive contigo, tu roommate, tiene una deuda, no tienen por qué quitarte tus cosas. Okay. Pero es distinto cuando, por ejemplo, se trata de la sociedad conyugal porque están casados. Ahí sí podría pasar que ordenen el embargo de los bienes del cónyuge. ¿Una casa comercial privada puede iniciar una coactiva y bloquear tus cuentas, sí o no, abogado? Falso, porque las casas comerciales no tienen coactiva, solo la tiene el Estado. ¿Una deuda prescribe de manera automática, sí o no? No, la prescripción, aunque haya pasado el tiempo, tienes que solicitarla ante la autoridad competente y la autoridad declararla. No opera por el solo paso del tiempo. Lo mencionó hace poco, ¿se puede terminar preso por una deuda en Ecuador? No, salvo el caso de pensiones alimenticias, donde sí hay cárcel para quienes no las pagan a tiempo. ¿Te pueden denunciar por estafa debido a una deuda? No, las deudas son un asunto meramente civil. No entra el tema penal, por lo tanto no te pueden denunciar por estafa. Las deudas son una señal de mala administración del dinero. No necesariamente, porque puede ser que te quedaste sin trabajo, que murió un familiar o que tuviste un accidente de tránsito. Son muchos los factores que te pueden llevar a la morosidad. La última me voy a adelantar. ¿Es malo endeudarse? Ya el abogado dijo no, pero tiene que conocer cuáles son las condiciones. Ahora sí, abogado, quiero que me responda lo que vemos en la siguiente claqueta. ¿Qué debemos saber sobre las deudas para no ser engañados por los cobradores? Primera, no creas todo lo que dicen. Verifica la información que recibes de la empresa de cobranza. Correcto, y es que lamentablemente muchas empresas inescrupulosas por el cobro de la deuda te dicen cualquier cosa. Es importante que no les creas todo lo que te dicen y busques la información correcta. Ahora, no es cualquier cosa si te dicen voy con la juez Diana Salazar al Ducas en este momento. Ay, no. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado que a mis clientes les han dicho eso y estoy seguro que la señora fiscal tiene otras cosas que hacer. Pero no te pueden, primero, perseguir con la fiscalía porque las deudas son un tema civil. Y segundo, tiene que haber una orden judicial para el embargo de los bienes. Las amenazas. Ay, dígale así también, ama de casa. Voy a llamar a mi abogado. Va a ver que rapidito se les baja. Otro Correcto. tema importante, las amenazas constituyen hostigamiento, son ilegales y puedes denunciarlo. Me siento acosado, ¿puedo denunciarlo dónde? Artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Puedes acudir ante cualquier juez de contravenciones y presentar la respectiva denuncia. Esto puede implicar que la empresa de cobranzas inescrupulosas que te está amenazando y hostigando termine con una multa de hasta $4.600 e incluso tú podrías ser indemnizado y reparado en tus daños si esto te ha causado algún perjuicio. ¿Cuándo puede Denuncie. terminarse acoso? ¿Cuándo? Bueno, es hostigamiento cuando, por ejemplo, contactan a personas ajenas a las deudas. Es hostigamiento cuando te llaman fuera del horario que es de 7 de la mañana a 8 de la noche, o también cuando te amenazan sin justificación alguna, como la típica de te voy a iniciar una coactiva. Tus derechos deben ser respetados, incluso si tienes deudas. Por supuesto, y es que debemos recordar que las personas deudoras tenemos derechos y esos derechos los podemos exigir y ejercer. Bajo ninguna circunstancia pasamos a ser ciudadanos de segunda clase. Tenemos derechos y debemos ejercerlos. Algo que yo hice, me tomó 5 años pagar una deuda después de la pandemia. No pagues bajo presión, tómate tu tiempo para revisar las condiciones y solución de pago. Correcto, y es que muchas veces nos dejamos presionar y terminamos aceptando cualquier acuerdo que incluso, como hablábamos, Virginia, fuera del corte, a veces no lo puedes cumplir. Entonces, es importante que primero hagas una revisión de tus finanzas y las de tu familia previo a tomar una decisión respecto a un refinanciamiento, que siempre es una muy mala idea, o un acuerdo de pagos que siempre es bueno en la medida en que responda a tu nueva capacidad de pago. Abogado, quería preguntarle, ¿cuándo yo sé que la empresa que está cobrando, que es prestamista, puede embargar mis bienes? ¿Cuándo es posible? ¿Cuánto es permitido? ¿Y cuánto tiempo les demora a ellos? Porque supongo que tienen que notificar. ¿Y qué bienes?
Bueno, primero es fundamental asegurarte de que esa empresa que te está cobrando es realmente el acreedor, porque pueden haber estafas, es decir, tienes que estar seguro de que quien te cobra es el titular de la deuda. Segundo, si no le pagas, este titular de la deuda, verificado que es el titular de la deuda, podría demandarte. La demanda implica varias etapas, la calificación de la demanda, la citación. Una vez que te citan, tienes muy poco tiempo para responder. Ahora, entre que te demandan y te citen puede pasar un mes, como puede pasar 3 años. Algo Eso realmente depende de nuestro sistema judicial. ¿Y qué bienes, dijo doctor, perdón, abogado, qué bienes pueden ser embargables? Bueno, te pueden embargar absolutamente todo. Tus cuentas bancarias, te pueden embargar los bienes muebles, inmuebles, tu casa, tu carro. Todo puede ser sujeto de un embargo. Por eso es importante asesorarse correctamente y responder a tiempo para evitar llegar a un embargo. La pregunta rápida sobre el tema de las pensiones escolares. ¿Cuál es el amparo legal hacia los menores de edad en escuelas y colegios? De conformidad con la última reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya no te pueden ni prohibir dar los exámenes y menos retenerte los documentos como pasaba antes. El niño se le tiene que garantizar a los niños, niñas y adolescentes el derecho a la educación. Por lo tanto, si un niño, sus padres se atrasan en las pensiones, no le pueden poner restricción alguna. Lo que sí puede pasar es que luego de 3 meses de no pagar la pensión, pueden derivar a este niño a una escuela o colegio público por solicitud de la institución particular al Ministerio de Educación. Pero se tiene que garantizar que el proceso educativo no se interrumpa. Endeudarse no es malo, uno tiene que estar informado y cualquier cosa llame a su abogado. Uy, me salió hasta como una rima. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado César Coronel, por estar con nosotros y despejar todas las dudas. Mientras tanto, nos vamos con la chef, con la comunicadora Gaby Díaz.